Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la 92.3 FM. Estamos en Asiento Extra. En todo el país son las 2:03 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este espacio de lunes. Hoy sería 20 de enero del 2025. Aarón Chinchilla le saluda y me acompañará mi compañero Don Barley Quiroz. Barley, ¿qué tal? Eso, Aarón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pura vida, en un día bastante soleadito, a diferencia de esta semana. Sí, entró ahora sí el verano. Sí, se metió el verano. Como es conocido, todos los lunes vamos a tener un espacio dedicado a temas de política nacional, a temas de política electoral y también otros temas vinculados a la política tanto legislativa como presidencial. ¿Por qué? Porque este 2025 es un año que ya nos adentramos al tema electoral. Desde ya hacemos un llamado para que en febrero del 2026 pues las personas puedan ejercer un voto responsable, y este espacio precisamente lo que busca es que usted se pueda informar. El día de hoy tendremos un programa con un expresidente, ¿es así, don Barley? Sí, correcto. Un saludo igual a toda la gente que nos escucha, ya sea desde sus casas, desde su vehículo, desde su lugar de trabajo. Hoy estamos aquí ya terminando la conexión vía Zoom con el expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien amablemente pues nos va a acompañar este lunes, Aarón, para hablar de varios temas de política nacional, de política internacional. Don Miguel fue presidente de este país hace 23 años, terminó su presidencia ya hace rato, ¿verdad? 98-2002 fue la presidencia de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que pronto estará acá en Asiento Extra. Estamos en Asiento Extra y creo que ya nos acompaña don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República en el periodo 1998-2002. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenido a Asiento Extra. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes una vez más. Don Miguel, muchas gracias. Ahí disculpe más bien que no pudimos hacer la conexión más temprano, pero bueno, problemas técnicos que surgen a veces. No fue culpa de ustedes, fue culpa mía. No es técnico de ustedes, fue culpa mía. Se me fue el tiempo en la cabeza. No se preocupe. Don Miguel, bueno, muchas gracias. Hay muchos temas que queríamos abordar con usted, don Miguel, y yo quería empezar con algo Bueno, Miguel ha sido por años columnista de este medio, de Diario Extra, y precisamente hoy sale la columna de don Miguel, y don Miguel hace una reflexión respecto a la visita que hizo al país, nosotros titulamos así, el presidente legítimo de Venezuela, don Edmundo González. Y dice usted, don Miguel, en ese comentario, que dice: no permitamos hablando usted de la democracia, su gradual deterioro ni la concentración de poder que limita las garantías constitucionales. Don Miguel, ¿qué significó la visita del señor González a este país? Y sobre todo por el contexto en que estábamos hoy viviendo, donde la democracia se pone en entredicho. Miguel, ¿qué piensa? Primero déjeme hacer una pequeña reflexión, porque me siento muy orgulloso de eso, de ser columnista de Extra, y de haberlo sido cuando tuvimos el dolor de la muerte de don William Gómez, el fundador de Extra. Claro. Y me pidieron que yo asumiera la página, la columna el día lunes. Él escribía, de lo cual me siento profundamente honrado y agradecido. Entonces quiero manifestar eso. Vivimos una época muy complicada, no en Costa Rica, en el mundo. Veamos hoy cómo asume el gobierno el presidente Trump en Estados Unidos. Y es un discurso importante que todos debemos ponerle atención. Y es un discurso que señala, según el presidente Trump, que asume un país que está en una situación
muy mala, lo que dice en los primeros minutos de su presentación. Y siempre uno puede pensar en que una sociedad puede estar mejor. Somos imperfectos y todas las sociedades viven imperfectamente y siempre podríamos mejorar. Eso es una de las cosas en que deberíamos estar empeñados, tratar de mejorar, hacer las cosas mejor. Pero al mismo tiempo que vivimos en esas circunstancias de este mundo imperfecto, vivimos en un cambio de época muy fuerte, que muchas cosas están cambiando al mismo tiempo. Y esto hace que las cosas que veníamos estableciendo y que creíamos que estaban muy seguras, democracia, Estado de Derecho, imagínense, en América Latina, en los 80 había solo 3 democracias, Costa Rica, Colombia, Venezuela. Y a finales del siglo XX ya todas eran democracias menos Cuba, pero después vino la vuelta atrás y hoy tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua, tenemos problemas muy serios en Bolivia, tenemos problemas muy serios en El Salvador en cuanto al Estado de Derecho, al régimen democrático. Y en todos lados, en Europa también, en los extremos que buscan el gobierno y que quieren concentrar el poder, toman fuerza entre el electorado, que busca soluciones inmediatas que a veces se les ofrecen y no son realistas, pero que la gente que tiene problemas, y que son problemas reales, que sí existen, busca soluciones porque no encuentra que la tradición institucional esté resolviendo sus problemas. Esto obliga de manera especial a cuidar la democracia. La democracia es siempre frágil, siempre. Es frágil porque se asienta en la voluntad del que tiene el poder de entregar el poder cuando pierde. Y eso ya lo hace frágil y débil. No es la fuerza del que tiene el poder de quedarse, sino que es la fuerza de la institucionalidad para que entregue el poder. Pierde las elecciones, entrega el poder y dice, bueno, está bien, yo entrego el poder, pero voy a la oposición y vamos a ir a construir una oferta mejor y vamos a ir a trabajar más con la gente del partido y vamos a hacer un llamado más claro a los ciudadanos y vamos a tener chance de volver en el futuro, porque así como yo entrego, otros entregarán en el futuro. Ese es el rito electoral de la democracia. Pero desdichadamente, ya desde finales del siglo pasado, empezando con Fujimori en Perú, se empezó a dar la circunstancia de que ya no eran golpes de Estado lo que rompían la democracia, sino que gobiernos legítimamente electos empiezan a poco a poco ir destruyendo las bases de la democracia, la división de poderes, el control de competencias, el gobierno, cada una de las instituciones de gobierno, solo puede hacer aquello que específicamente la legislación le atribuye como competencia. Eso es un principio fundamental, pero entonces empiezan a tratar de asumirse más poderes, de no aceptar la limitación de un poder por otros poderes, de empezar a quitar libertades de comunicación, de expresión, de prensa a los ciudadanos. Don Miguel, pero eso también sustentado porque, vamos a ver, hay quien dice que la democracia no ha servido para resolver problemas gruesos de la población, por ejemplo el tema de pobreza, y nosotros somos un ejemplo, ¿verdad?, de este país. Imagínense que yo aquí buscando algunos datos, cuando usted dejó la presidencia en 2002, la pobreza andaba por el 20% y todavía seguimos en esos porcentajes, don Miguel. Es cierto. No, es cierto. Quiero decir, hay problemas serios. Sí. Hay problemas serios. Y lo que pasa también es que lo cierto es que lo que es importante es poder resolver esos problemas. Pero ningún país que ha concentrado el poder ha resuelto de verdad los problemas de la gente. Don Miguel Ángel, y disculpe que le interrumpa, esos signos que usted mencionaba previamente, ¿se están reflejando en Costa Rica, o por lo menos se han venido agravando en Costa Rica durante los 2 últimos años? ¿Está en riesgo la democracia de Costa Rica? La democracia siempre está en riesgo. Yo no voy a decir que solo ahora, no, siempre está en riesgo, porque siempre la tentación de quien tiene el poder, de concentrar el poder, de utilizar el poder, de perpetrarse en el poder, es una tentación muy grande. Por eso la democracia siempre está en riesgo. Por eso la democracia necesita que los ciudadanos la defiendan. Y muy a menudo caemos en la tentación de lo inmediato. Se nos dice, mire, yo les voy a resolver este problema
El problema del costo de la vida lo vamos a resolver, yo sí se lo puedo resolver, los demás no lo pueden resolver, los demás son malos, yo soy bueno, yo sí lo puedo resolver. Y como la gente está teniendo un problema de costo de vida, dice, bueno, me voy por esta alternativa. Y entonces le dice, no, pero para poderlo hacer, no me sirve que la Asamblea Legislativa me limite, o no me sirve que el Banco Central me limite, o no me sirve que la gente pueda opinar distinto a lo que yo estoy haciendo, porque eso me limita mi capacidad de hacer las cosas. Entonces, usted, ciudadano, que quiere que yo le resuelva eso, deme más poder. Y la gente, muy a menudo, caemos en esa tentación de lo inmediato y de creer que alguien nos puede resolver así los problemas, lo que no es cierto. La vida es difícil, los problemas son difíciles de resolver. Hay que resolver. Ahora, esto no quiere decir en lo más mínimo que no haya problemas. Claro. Hay problemas. Don Que Miguel, no se han resuelto, no se han resuelto. Que hay que hacer cambios para resolverlos, hay que hacerlos. Pero ¿cómo hacerlo? Exacto. Dentro de la institucionalidad que nos permite negociar, ponernos de acuerdo, llegar a soluciones, unirnos unos con otros. Unos opinan una cosa, otras otra, pero vamos conformando una opinión que engloba a los demás, aunque no es exactamente la de ninguno de los demás, pero vamos encontrando esa solución y entonces vamos encontrando la solución de los problemas, sin destruir la institucionalidad. No, estamos totalmente de acuerdo con esa posición, don Miguel, pero a veces uno siente también, es que digamos, que la gente es la gente la que elige en democracia, ¿verdad? O sea, estamos en esa libertad de ir a elegir y votar. Y a veces uno siente, don Miguel, yo no sé si qué análisis hace usted, pero como que la gente se va por lo, como dice usted, por lo que escucha bonito. No cree usted que hace falta también parte de la población más conciencia. Los famosos cantos de sirena. Sí, o sea, yo entiendo, ¿verdad? Que esos discursos al oído suenan bonitos, pero la gente no debería ser más consciente, don Miguel. Sí, sin duda, pero somos lo que somos. Así como la sociedad es imperfecta, yo soy imperfecto, mis amigos son imperfectos, mis adversarios son imperfectos, todos somos imperfectos y todos caemos en tentaciones y la inmediatez es una tentación muy cercana. Mire, estamos viendo cosas de problemas de largo plazo de Costa Rica que son muy importantes y que deberíamos estar trabajando en resolver. Por ejemplo, el tema del cambio demográfico. Hemos pasado de una población que crecía rápidamente a una población que está empezando a poco tiempo de estar decreciendo, porque ya la tasa de reemplazo, lo que se está generando de nuevos nacimientos comparado con la expectativa de vida de la gente que se muere, etcétera, hace que a mediano plazo, a partir de los años, de los 20 años máximo, la población va a empezar a decrecer. Hasta los cálculos que hay hoy en día es que llegaremos como a 3,5 millones a finales de este siglo. De 5 millones, nunca vamos a llegar ni a 5,5 millones, menos a 6 millones, que se creía hace un tiempo que íbamos a llegar, y más bien empezaremos a decrecer. Eso es un problema que nos pone en peligro la seguridad social, que nos pone en peligro la medicina, que nos pone en peligro el financiamiento a los programas de lucha contra la pobreza o de vivienda, porque están financiados con recursos sobre los salarios y porque la población trabajadora, como proporción de la población total, va a ir disminuyendo conforme vaya cayendo la población. Bueno, esto es un tema que deberíamos estar todos viendo, pero lo dejamos para después. Es un tema muy grande, muy complicado, no es de ahora. Ahora yo lo que necesito es otros problemas que son importantes. Entonces, esa tentación de lo inmediato es una de las cosas más complicadas, claro, y de las que más se valen los políticos para atraer votos con esos problemas, sin entrarle a los problemas serios que hay que empezarlos a resolver hoy, porque si no empezamos a resolverlos hoy, no los vamos a tener resueltos en el futuro. Pero llevamos años postergando la discusión de los grandes temas, don Miguel. Bueno, algunos se han entrado, en mi gobierno le entramos al tema de la seguridad social y por muchos años la fuimos enfrentando con el tema de la ley de protección al trabajador. Le entramos a un tema tan complicado y tan difícil cultural como es los padres que no asumen la responsabilidad de tener hijos y establecimos la ley de paternidad responsable. Entonces, en el año 18, para hablar de nuevo de mi gobierno, después de muchos años en que no se quiso enfrentar el tema fiscal y lo fuimos acumulando y haciéndolo tan grande que hoy es un costo que todavía no acabamos de resolver,
se aprobó la ley que puso la regla fiscal y que cambió el impuesto de ventas en el IVA y que hizo algunas reformas al impuesto de renta. Entonces, sí hemos ido haciendo algunos ajustes. Tardamos mucho en hacerlos. Figúrese que esa reforma fiscal, la parte de la regla fiscal, yo la propuse en los años 80, final de los años 80. Sí. Y se aprobó en el 18, esos 40 años después. Los impuestos que se aprobaron los dejé presentados. Es la propuesta que hicieron los ministros de Hacienda y que quedaron presentados al fin de mi gobierno cuando no logramos resolver el tema con la venta de algunas instituciones públicas y con la apertura de los monopolios estatales como queríamos hacerlo sin subir impuestos. Pues eso al final no se logró aprobar. Entonces, pero quedó presentada desde entonces. El gobierno de Gabel la trató de promover. Y en otras ocasiones se trató también de promover, pero se hizo imposible promoverla en ese momento. Y hasta el 18 se fue aprobando. Entonces, como usted ve, a veces se hace muy difícil en democracia tomar las resoluciones. Pero la ventaja de la democracia es que aunque se haga difícil tomar resoluciones, cuando se toman dentro del contexto del marco institucional del país. Y eso nos da unas ventajas muy importantes para asegurar la libertad de las personas, para asegurar que no nos encontremos como Venezuela, con la dificultad que se da cuando ese poder se acrecienta, que limitarlo es ya muy, muy, muy difícil. Sí, sin duda. Tal vez es que lo que uno siente, porque en el gobierno, digamos, del actual presidente, y cuando uno oye hablar, por ejemplo, a doña Pilar, a doña Laura Fernández, es como decir, bueno, nosotros vamos a resolver todo eso, pero ocupamos no tener 40 tantas... No, pero por eso, y no ocupamos tener a la Contraloría encima, al Poder Judicial, necesitamos dominar la Asamblea. ¿Verdad? Ese es el discurso hoy. Y que posiblemente va a estar en las elecciones en unos meses. Y casi que va a ser el tema coyuntural. ¿Qué vamos a hacer con la Contraloría? ¿Qué vamos a hacer con la Asamblea? ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial? Casi que ese va a ser el tema de campaña. Y entonces y la gente, el ciudadano común que está desempleado o que apenas le alcanza... consume ese discurso. No, y hará el análisis para diferenciar. Eso depende de ustedes y de mí. Sí. O sea, depende de los medios de comunicación y depende de los actores políticos y de las personas que tenemos alguna capacidad de pronunciarnos y de influir un poco en la sociedad. Y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es no ser simplemente politiqueros, no simplemente estar luchando unos contra otros, no simplemente estarnos enfrentando, sino trabajar en serio en propuestas y analizar las propuestas y plantearlas y permitir que haya un análisis real y ponerle atención a los demás, oír a lo que dicen los demás para poder entender sus razones y entonces poder ir organizando el pensamiento de la comunidad de una manera racional y congruente. Don Miguel Ángel, y con todo este escenario que usted refiere, ¿cómo vislumbra las elecciones 2026? ¿Cómo vislumbra esa campaña? Bueno, yo creo que va a ser una campaña, como ustedes dicen, muy importante. Creo que el tema de qué se va a hacer frente a las instituciones es muy importante. Y creo que el tema es que sería absurdo que alguien salga a decir que no hay un problema de seguridad ciudadana, hay un problema de seguridad ciudadana inmenso. Cuando yo terminé el gobierno, había 6 asesinatos por 100,000 personas año. Hoy hay 17, casi 3 veces más, ya por 2 años consecutivos. Eso es un cambio terrible. Nos coloca, éramos un país pacífico en el área de América Latina, pacífico, mucho más pacífico todavía en el área de Centroamérica, que es un área con terrible violencia, triste violencia. Sí. Que, démonos cuenta, América Latina tiene el 8% de la población del mundo y tiene la tercera parte de los homicidios del mundo. Es desproporcionado. Nosotros vivimos una guerra aquí en nuestra parte del mundo. Una guerra que no es entre estados, es entre la sociedad y el crimen organizado. Una guerra terrible.
y nadie puede salir a no darse cuenta de eso. Eso, por supuesto, que nos lleva al tema de justicia pronta y cumplida. Y no se está dando. No hay justicia pronta y cumplida en este país. Usted ve, viene una denuncia sobre un tema de narcotráfico o un tema de corrupción grande, importante. Hay todo un anuncio por parte de los funcionarios que están trabajando con mucha dedicación a tratar de investigar esos casos, y salen y presentan esos casos. ¿Y cuántos años después viene una acusación? ¡Años! Hay casos que tienen 10, 12 años y no hay la acusación todavía. Bueno, lamentablemente usted lo vivió a flor de piel eso también, don Miguel. Yo lo he vivido en lo propio, pero es que lo estamos viviendo en todos los otros casos. Sí. Ustedes conocen mejor todos los casos que pueden ser, pero empiecen a ver todos los casos que se han venido denunciando con bombos y platillos. Doña Laura denuncia en su gobierno hace 12 años, o una cosa por el estilo, el problema de la carretera esa, de la trocha, la famosa la trocha en la frontera. Sí. Bueno, y todavía no hay una acusación. Sí. No hay una acusación. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Entonces, el ciudadano, y una vez que vienen las acusaciones, los juicios tardan eternidades. Eso no es justicia. Ya desde el tiempo de los romanos, con toda claridad se les dijo que la justicia a destiempo no es justicia. Entonces, es muy claro que estamos viviendo un problema serio ahí. Pero ¿quiere eso decir que eso lo vamos a resolver simplemente confrontándonos con el Poder Judicial? No, eso no nos lleva a ninguna solución. Tenemos que hacer una gran reforma del sistema para lograr que haya plazos para la acusación, después de los cuales no se puede seguir con el caso, como era antes de cuando yo estudiaba Derecho, era así. Y que además haya plazos perentorios que obliguen a que se resuelvan los casos de los tribunales en un tiempo mucho más corto. Esto quiere decir que hay que manejar los juicios de una manera más eficiente. En otros países la justicia es mucho más rápida. En todos hay problemas de tiempo, pero en ninguno hay estos tiempos tan extraordinariamente largos, y menos para casos importantes que tienen que tener un caso más rápido. Entonces, no se trata de que los partidos y la campaña entrante vaya a decir no hay un problema de seguridad ciudadana. Sí hay un problema de seguridad. No se puede decir lo contrario porque es engañar a la gente. Hay un problema y es muy serio. Y la gente que vive en ciertos barrios ha perdido la tranquilidad de que sus hijos y ellos puedan andar por las calles. Eso es muy serio en un país. Sí. Tenemos que recuperar eso. Sí. Eso requiere reformas en el Poder Judicial. Sí las requiere. Pero hay que juntarse con el Poder Judicial, hay que juntarse el Poder Judicial, hay que juntarse el Poder Legislativo, hay que juntarse el Poder Ejecutivo, hay que trabajar con la Fiscalía, con el Ministerio Público, hay que encontrar los cambios en los procedimientos que nos permitan tener una mejor solución del tema. No lo vamos a resolver peleándonos unos con otros, no se va a resolver nada peleándonos unos con otros. Sí. Entonces, ese ha sido un poco el estilo. Este es el tema fundamental de lo que debería ser la próxima campaña. Partidos serios, con propuestas serias, planteándole a los ciudadanos soluciones serias y medios efectivos de cómo resolver los temas. Sí. Ya que usted habla de partidos, don Miguel Ángel, ¿usted consideraría que en el caso del Partido Unidad Social Cristiana debería ir en una coalición? Definitivamente, lo vengo diciendo desde hace 7, 8, 9 años. Muchos años, desde el tiempo para la campaña del 18. Después fui a algunas asambleas, hice propuestas que no logré que se aprobaran. He estado en contra de la provincialización del partido, de que el poder se distribuya solo entre las 7 provincias, de que no haya en la Asamblea Nacional una participación importante de los intereses nacionales que balancee la situación del poder dentro del partido. Tengo muchos años de estar diciendo esto y estoy convencido que en esta ocasión las fuerzas de centro derecha, que son fuerzas tolerantes, los que aceptamos la moderación, los que aceptamos el respeto en la manera de manejarnos en política, los que aceptamos la primacía de la dignidad y la libertad de las personas, los que aceptamos la necesidad de la innovación, de la competencia, de la generación en el mercado de
de nuevas alternativas para que la productividad sea mayor. Que esos grupos, los que tenemos esas ideas básicas en común, nos unamos para volver a gobernar este país y volverlo a encaminar por donde lo traíamos allá en los años 90. Sí, don Miguel, el caso del PUS es de estudio, ¿verdad? La última vez que fue gobierno gobierno de Don Abel, ¿verdad? Don Abel 2002. 2002-2006, o sea, el próximo año va a pasar ya 20, desde que el PUS fue gobierno. Usted ha manifestado un respaldo a don Juan Carlos Hidalgo. ¿Usted ve al PUS gobernando de nuevo, don Miguel Ángel? Yo espero ver al PUS gobernando de nuevo en alianza con otros grupos, que estemos que tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en unas líneas programáticas de las cosas efectivas que se van a hacer para enfrentar los problemas de seguridad, los problemas de pobreza, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas del sector agrícola. Son campos en los cuales tenemos problemas muy serios, inmediatos, que tenemos que atender ya. Y los problemas de mediano plazo, del cambio de nuestra estructura demográfica, que nos va a dar oportunidades de mejorar la educación, porque vamos a tener menos chicos en las escuelas y los colegios, que nos va a dar chance de aumentar mucho la participación, el porcentaje que participa en secundaria y en universitaria, donde nos hemos ido quedando atrás, pero que nos va a reclamar un cambio en la forma de financiar y de hacer las cosas para atender los problemas de salud de una población cada vez más envejecida y de atender las pensiones de una población con una menor proporción dedicada a la fuerza de trabajo. Lo que quiere decir que tenemos que buscar una manera distinta de financiar esos sistemas. Sí, porque precisamente ahora que usted toca el tema educativo, don Miguel Ángel, la semana pasada, el gobierno y el ministro Acosta de Hacienda, don Nogui, fue muy claro, ¿verdad? Dijo, simplemente eso del 8% es imposible. No se puede, ¿verdad? Eso fue un invento que tuvieron ahí en el 2011 los diputados. Y fue, pero ya no va. Y no va. Y cuando uno habla, eso que usted ha traído aquí hoy, el tema demográfico, y sí, que cada vez hay menos chicos, ¿verdad? En primaria. Eso es un tema que hay que discutir, don Miguel Ángel. Pero si solo se discute eso, estamos discutiendo lo que no es importante, con todo el respeto. Lo que hay que discutir es cómo hacemos para que el maestro en el aula tenga un mejor resultado con sus alumnos. Claro, porque hablamos de una reforma educativa. Eso no es solo plata, para nada. Claro. Quiero decir, estamos nombrando a los maestros sin hacerles un examen de su aptitud para enseñar, y cuando hacen exámenes de matemáticas hay muchos que enseñan que no pueden pasar el bachillerato. Y otros que enseñan inglés y no pueden pasar un examen adecuado de inglés. Entonces ahí no puede, tenemos que ayudar a esos maestros, tenemos que capacitarlos, tenemos que evaluarlos. En lo que no se evalúa es muy difícil que funcione. Nosotros ni examinamos a los docentes que vamos a nombrar para ver que estén capacitados para ir a enseñar lo que van a ir a enseñar, ni les damos apoyo cuando empiezan a trabajar en las clases, los mandamos solitos allá a enfrentarse con los alumnos, sin un apoyo como se hace con un médico que sí entra primero entra y va con otros médicos y trabaja en el hospital, y trabaja en los distintos lugares de salud con otros médicos para aprender ya en la práctica la aplicación de su conocimiento. Bueno, igual deberíamos tener por los maestros, y después tenemos que valorarlos todos los años, no para castigar a nadie, no, para ayudarlos, para ver en qué necesitan complementar su formación, y ayudarlos y darles los medios para que tengan esa formación. Eso no es plata, eso es maneras de manejar la educación. No puede ser que sigamos con el costo que tenemos para llegar a mejorar la interconexión con las redes de Internet de nuestras escuelas y colegios. Deberíamos haber resuelto eso hace rato. Y para eso hemos tenido recursos que han salido de la concesión del espectro para las comunicaciones. Bueno, pero ahí tenemos cosas muy importantes que hacer. Hicimos cosas muy importantes, fuimos innovadores allá en los 90 con el Tratado de Negociación Conjunta con Estados Unidos para
tener un trabajo colaborativo para impedir el ingreso de las drogas en el país y no ser uno de los caminos mejores para mandar la droga de los productores a los consumidores. Bueno, igual tenemos que hacerlo ahora con Europa, porque ese mercado se ha desarrollado muchísimo y ha aumentado mucho la producción de las drogas y está saliendo mucho para allá y mucho pasa por nuestro territorio. Entonces, en todas esas cosas hay cosas efectivas que hacer. No solo es plata, es procedimientos, es manera de hacer las cosas. Es que necesitamos más plata para educación, sí. Pues entonces vamos a ver en qué economizamos en otras áreas del gobierno. Bueno, no son lo que estamos haciendo en las otras áreas. Bueno, pero parece que este gobierno ni pica leña ni presta el hacha, al punto que llevamos 2 años y un poco más sin una ruta de la educación clara. Parece que solo está en la cabeza de doña Ana Catarina Müller, ministra de Educación. No, Miguel Ángel... Lo que quiero decir es que sí se puede hacer. Vea, sí. El gobierno nuestro, y esto es un dato estadístico, cuando empezamos, el 45% del gasto que no se dedicaba a la atención de la deuda se dedicaba a infraestructura, educación, seguridad ciudadana, ayudas sociales y salud. Cuando salimos era el 55%. Habíamos hecho un cambio estructural. ¿Por qué? Ciertos rubros de gasto no crecían o crecían muy poco, otros crecían más. Es ir cambiando la estructura, eso se hace a través del tiempo. Esas cosas no se pueden hacer de golpe y porrazo, porque entonces el costo social y el del manejo lo hacen inmanejable, y el costo político también. Pero a través de los años, con la gente que va saliendo de unos programas, se pasan a otros programas, movilidad laboral, cosas que se van haciendo, se puede ir cambiando la estructura, y entonces se logra. Pero eso requiere un programa claro y un equipo que llegue de gobierno que tenga claro eso y que tenga esas metas y que haya podido ponerse de acuerdo en cómo va a trabajarlas, y que además entienda que lo que lleva no está prescrito en piedra, que tiene que enfrentarse con los otros grupos y lo que los demás creen y los demás intereses, y que tiene que ir adaptándose a las posibilidades y encontrando cómo ir realizando eso de una manera como se hace en la democracia. Como lo ha hecho Costa Rica a través de la historia, negociando, poniéndonos de acuerdo. Sí, eso creo que es un mensaje importante, don Miguel, esa necesidad de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque pareciera que nos ha costado muchísimo, por lo menos en los últimos años, ¿verdad? Llevar a eso. Don Miguel, ya casi se nos va el tiempo, pero yo quería hacer una preguntita, algo más. Usted, bueno, de hecho, don Miguel acaba de cumplir años hace unos días, ¿verdad? 85 años, ¿verdad, don Miguel? Que por cierto... Ya un montón. Bueno, lo vemos bastante entero, como dice la gente. Don Miguel, ha cambiado mucho la Costa Rica que usted recuerda a hoy, digamos, cuando usted fue presidente o más atrás, cuando fue diputado, fue ministro. Somos más desiguales. ¿Qué análisis hace usted de la Costa Rica de hoy? Hay cosas en que hemos mejorado muchísimo. Sí, yo empecé a trabajar en el gobierno de don José Joaquín Trejos, sí, allá en 1966. Estamos hablando de casi 60 años, sí, hace mucho tiempo. Y claro que los cambios son inmensos, hay cambios muy, muy positivos. Teníamos una mortalidad infantil enorme, más de 100 niños por cada 1000 que nacían, morían. Hoy estamos en 9 o 10, habíamos bajado a 8 y desdichadamente en estos últimos años ha subido un poquito. Tenemos que volver a trabajar en eso. Tenemos bastante alfabetismo comparado con otros países, pero había mucho analfabetismo. A mediados de los años 50, mediados del siglo pasado, finales de los años 40, habían 7 o 8 colegios de secundaria del Estado en todo el país. Hoy les parece que eso es imposible. Bueno, eso es lo que había. Yo tuve compañeros que iban descalzos a la escuela, Buenaventura Corrales. La verdad es que el cambio es gigantesco, gigantesco. Pero en otras cosas no hemos avanzado igual.
Hoy somos una sociedad más antagónica. Antes vivíamos más juntos. Antes estábamos juntos, chiquillos de clase media, como era yo, con los que tenían mucho más recursos, y con los chiquillos que no tenían zapatos. Sí. Y todos jugábamos juntos, aprendíamos juntos, nos veíamos juntos. No habían barrios dentro de tapias. Todos vivíamos más cercanos unos de los otros. Un chiquillo de 15, 16, 17 años, como era yo en Canajuez, mi papá no tenía carro, y yo iba a salir en la noche, iba a pie para los de fuera, cualquier lugar, a los barrios del sur, por la sabana, y uno caminaba un rato largo para llegar, porque ya no había buses en la noche, con toda seguridad. Me acuerdo que una vez con mi hermano Álvaro andábamos en una procesión de Semana Santa, haber sido en 1952 o 51, pues no sé, y se vino un aguacero terrible, y estábamos ahí por el Parque Morazán, y una patrulla, estaban esperándose, las patrullas en el país en ese tiempo eran blancas y negras, los carros eran pintados de blanco y negro, paró y nos llevó a la casa, donde vio a los dos chiquillos ahí parados mojándose en el parque. Entonces, era una sociedad mucho más integrada, mucho menos antagónica, con problemas mucho más serios que los de ahora, con mucho mayor pobreza, con problemas de salud mucho más grandes, con problemas de educación mucho más grandes, pero con ventajas en que éramos más solidarios. Y yo creo que así como tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo y tratarnos con base en el amor que nos debemos unos a otros. Y yo no me canso de cada vez que ahora puedo hablar, me van a decir que parezco sacerdote o que parezco un pastor, pero lo cierto es que el bien más grande que podemos darle a nuestra sociedad es recuperar la capacidad de querernos unos a otros. Sí, habla la experiencia, la voz de la experiencia, creo, ahí, don Miguel. No, don Miguel, una corta, porque ya nos tenemos que ir. ¿Quiénes deberían integrar esa alianza con el PUSC de cara al 26? ¿Qué partidos, o mejor? Todos los que quieran resolver los problemas de Costa Rica, manteniendo la institucionalidad, manteniendo la primacía de la dignidad y la libertad de las personas y el derecho a la vida, pero con capacidad de hacer cambios institucionales para ser más eficientes en el sector público y en el sector privado. Don Miguel Ángel Rodríguez es presidente de la República en el periodo 1998-2002. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Asiento Extra. Gracias a ustedes, disculpas a ustedes y a sus televidentes y oyentes, porque la culpa fue mía que me atrasé. No se preocupe, don Miguel, muchas gracias, y de verdad que lo vemos muy entero, don Miguel. Sí. Muchas. Me falta un pedacillo aquí, de este otro lado, porque me sacaron una cosilla ahí, pero además estoy bastante entero. No le pasa el tiempo, Miguel. Qué bueno, Miguel, y ojalá tengamos bastantes años más para que nos ayude, porque creo que, como dice él, ocupamos mucho diálogo, mucha reflexión. Sí, y aparte ya son personas, y voy a utilizar un adagio popular, ya pasaron por donde asustan. Digamos, ya don Miguel pasó por una presidencia de la República, tuvo puestos en un partido histórico del país, como el Partido Unidad Social Cristiana, y siempre es bueno escuchar ese tipo de reflexiones, no solamente acerca del acontecer nacional, sino de lo que se nos puede venir, no solamente la coyuntura de una campaña electoral, sino a nivel generalísimo en el país. Entonces, don Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo, cariños a toda su audiencia, cariños a ustedes. Gracias por invitarme, de verdad que lo he disfrutado mucho. Gracias, don Miguel. Gracias a usted, don Miguel.